Así que bueno, tengan en cuenta que los prácticos son obligatorios, ¿no? Y bueno, ya hemos dado la teoría para el práctico 9 y 10. Si bien no lo hemos terminado a los dos prácticos, eh, ya tienen todas las herramientas para hacerlo, digamos. Así que eh, cuando lo vean a los prácticos eso, traten de hacerlo rápido, digamos, no pierdan tiempo en eso porque ya estamos casi a fin de año. Uno con abrir y cerrar de ojos, vamos a estar terminando el cursado y no está bueno que le queden prácticos colgados, porque después no le pasamos la regularidad y bueno, pasa el tiempo, después se olvidan. Lo mejor es que terminen de cursar la materia, o sea, que terminemos el dictado de la materia y tengan los prácticos listos, le pasemos la regularidad y rindan lo antes posible. Así que bueno, queda un tramito corto, que hace un último esfuerzo, así terminamos la materia bien, ¿no? Bueno, les decía que vamos a ver un capítulo nuevo, que es el capítulo de escurrimiento. Vamos a ver procesos adiabáticos de escurrimiento en gases y vapores. Ustedes han visto cañería, o sea, cañería y tubería han visto en mecánica de los fluidos, pero con fluidos incompresibles, digamos. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos gases y vapores. Bueno, procesos adiabáticos de escurrimiento nos referimos a los procesos en los cuales no hay sistemas abiertos, en los cuales no hay intercambio de calor ni trabajo, digamos, con el medio. Como les decía, son básicamente cañerías, tuberías, también toberas, difusores, inyectores, eyectores, válvulas, etcétera. En todos esos equipos donde se produce un flujo de materia, ya sea o sea, es válido también para líquidos, digamos, pero para líquidos es más simple. Lo vamos a ver acá también que un caso particular del escurrimiento, cuando tenemos un líquido, cuando tenemos un fluido incompresible, como un líquido, digamos, como el agua, en ese caso, en ese caso particular, tenemos la ecuación de Bernoulli que ustedes han visto ya en mecánica de los fluidos. Pero bueno, acá vamos a ver el caso general. Y esto tiene mucho uso, como les decía, cuando tenemos escurrimiento, cuando tenemos un flujo de vapor o de gases a través de cañerías, toberas, difusores, etc. Bueno, si ustedes tienen este esquemita, supongamos un conducto en el cual fluye un cierto gas. En ese caso, fíjense, no necesariamente el conducto tiene que estar aislado para que lo consideremos adiabático. El flujo de energía a través, o sea, de la entalpía del gas que va, o la energía interna del gas que va circulando acá adentro, es mucho mayor que la pérdida de calor a través de la cañería, en muchos casos, entonces podemos considerarlo adiabático. Fíjense, cuando ustedes quieren transportar un vapor o un gas en una cañería, van a tener una cierta velocidad, ese gas tiene una cierta energía interna, y o sea, está a una determinada temperatura, lo que se pierde a través de las paredes es muy chiquito comparado con la energía que fluye a través del tubo. Entonces, a pesar de que no esté aislado el tubo o la cañería, lo podemos muchas veces considerar como adiabático. Bien, entonces fíjense que si nosotros hacemos un balance de energía para este sistema, vamos a tener que entra una cierta entalpía y una energía cinética. Y sale otra entalpía y otra energía cinética. Si hacemos el balance, fíjense, I1 más C1 cuadrado sobre 2, esto estaría en el sistema internacional, igual a I2 más C cuadrado sobre 2. Si estaría en el sistema técnico, sería sobre 2G. Bien, fíjense que
de esta ecuación, nosotros podemos despejar I1 menos I2 y ver el cambio de velocidad mediante esta expresión. Y fíjense que esto nos dice que si hay una variación acá en la velocidad, se va a deber a la diferencia de entalpías entre la entrada y la salida. O sea, que en este caso, en el escurrimiento adiabático, el aumento o disminución de entalpía se transforma en una disminución o aumento, que al revés, de energía cinética del fluido. Bien, y ahora fíjense acá que estamos hablando que puede aumentar o disminuir la velocidad acá. Y si ustedes recuerdan lo que han visto en mecánica de los fluidos, si ustedes tienen una sección constante, acá todavía no estamos hablando de la sección, pero bueno, en el dibujito hay un tubo de sección constante ahí. Entonces, si ustedes tienen sección constante con fluidos incompresibles, van a tener que la velocidad va a ser constante, digamos. Si tienen un determinado caudal que va circulando ahí y la sección es la misma, por la ley de continuidad tendrían un caudal, una velocidad constante. En este caso estamos diciendo que la velocidad puede cambiar. O sea, si bien, como les digo, todavía no estamos hablando de la sección acá, pero la ecuación esta nos dice que la velocidad puede cambiar. Y le adelanto, ya lo vamos a ver más en un ratito. En este caso, del tubo de sección constante, puede haber un aumento de velocidad o una disminución de velocidad. Bueno, acá va a depender del cambio de entalpía, digamos. Ya lo vamos a ver ahora en un ratito. Lo que con los fluidos incompresibles no pasa, o sea, no cambia la velocidad, digamos. Si tengo una sección constante y un caudal que estamos moviendo. Bueno, si despejamos la velocidad, al final, digamos acá, supongamos acá conocemos esta velocidad de entrada, entonces podemos despejar la velocidad final y podemos calcular esa velocidad con esta expresión, raíz de 2 veces la diferencia de entalpía más C1 al cuadrado. Esta velocidad de entrada muchas veces puede ser muy pequeña y vamos a despreciarla en algunos casos. Entonces nos quedaría esta expresión. Ahora fíjense qué pasa desde el punto de vista del segundo principio. Nosotros habíamos dicho que la variación de entropía debida al flujo de calor, o sea, la variación de entropía del sistema es la variación de entropía debida al flujo de calor más la variación de entropía irreversible. Bien, en este caso, fíjense, esta variación de entropía irreversible está directamente relacionada con el trabajo de rozamiento que habíamos visto en la bolilla 8. Bien, fíjense que nosotros podemos analizar dos casos. Podemos analizar que el proceso sea reversible, en ese caso este término se hace cero, o el proceso sea irreversible. Fíjense que este valor puede ser mayor o menor que cero, y este valor siempre es mayor que cero. Entonces, en los procesos reversibles vamos a tener que la entropía es constante. Bueno, en este caso tenemos, si el proceso es adiabático, esto va a ser cero, ¿no? Entonces, en ese caso, en los procesos reversibles, tenemos que la entropía va a ser constante, y en los procesos irreversibles, como es adiabático, la entropía final va a ser mayor que la entropía inicial. Entonces, fíjense que si nosotros analizamos qué es lo que pasa acá con la velocidad final, con distintos casos en los que hacemos variar la presión, con eso también variamos la entalpía, y analizamos que sea reversible o irreversible, vamos a tener un diagrama como este, en el cual vamos a tener distintas situaciones. Fíjense, ustedes están, este es el punto inicial,
el punto 1, que tiene una velocidad que hemos dicho que era muy pequeña. Y desde acá tenemos distintas alternativas de escurrimiento, digamos. Fíjense, esta línea que está acá es una línea de presión constante, P1 constante, digamos. Y de ahí para abajo tenemos menor presión, para arriba tenemos mayor presión. Acuérdense que las presiones aumentan hacia arriba en el diagrama IS. Bien, entonces a partir de esta expresión que tenemos acá, vamos a analizar distintos casos. Fíjense, si yo tengo un punto 2 acá, en esta zona, fíjense que acá tengo un aumento de presión, y si vamos a la ecuación, a esta ecuación, vamos a ver qué es lo que pasa con la velocidad. Entonces de acá sacamos la entalpía, fíjense que la entalpía de acá hasta acá ha aumentado, entonces de ahí con la ecuación podemos analizar qué es lo que pasa con la velocidad. Entonces vemos que tenemos distintas zonas. Acá están explicadas las distintas zonas. Fíjense en la zona, acá tenemos una línea de entalpía constante. En la zona por abajo de I constante vamos a tener la presión P2 mayor que la presión P1. Entonces, acá fíjense, estamos viendo que la entalpía es menor, la entalpía final es menor que I1, por lo tanto, si volvemos a esta ecuación, fíjense que si esta entalpía es menor, acá vamos a tener un aumento de velocidad. Entonces, este va a ser un escurrimiento acelerado. Entonces, acá vamos a tener que aumenta la velocidad y va disminuyendo la presión. Ahora fíjense, desde I constante para arriba, ¿qué es lo que pasa? Bueno, de I constante para arriba tenemos dos subzonas, le llamemos. Una zona acá entre I constante y la presión constante, o sea, acá ha aumentado, ha aumentado la entalpía, pero ha disminuido la presión. O sea, estamos abajo de P1, entonces tenemos menor presión, pero ha aumentado la entalpía. Entonces, fíjense que en este caso tenemos un aumento de entalpía y una disminución de presión. Fíjense entonces en la ecuación, acá digamos que lo que va a pasar, en ese caso vamos a perder velocidad. O sea, tenemos una entalpía mayor, por lo tanto perdemos velocidad. La velocidad C2 final, digamos, va a ser menor que la velocidad C1. Y al mismo tiempo hemos perdido presión. Entonces, ahí ¿qué es lo que ha pasado? Ha habido una transformación de la energía que teníamos disponible en rozamiento. O sea, ha habido mucho rozamiento. Entonces, en esta zona, si hay mucho rozamiento, tenemos una zona en la cual no estamos aprovechando. Fíjense que acá hemos aprovechado la energía de presión, le llamemos, en realidad la entalpía, la hemos transformado en energía cinética. En este caso hemos perdido presión y hemos perdido velocidad, o sea, estamos gastando en rozamiento, toda la energía la estamos gastando en rozamiento. Y en este otro caso que tenemos acá, fíjense que estamos por arriba de la entalpía I1, o sea, tenemos una entalpía mayor. Y por lo tanto, la velocidad va a ser menor. Pero fíjense que estamos arriba de la línea de P1, por lo tanto, la presión ha aumentado. Entonces, en este caso, en esta zona de acá, tenemos que aumenta la presión y disminuye la velocidad. Tenemos un escurrimiento decelerado, digamos, con aumento de presión. Entonces, fíjense, en este caso de acá, lo que hacemos es transformar una energía cinética en una energía de presión, le llamé. Y en este otro caso, al revés, transformamos una energía de presión en energía cinética. Yo digo energía de presión, pero en realidad es la entalpía, digamos.
Lo digo así porque lo que está disminuyendo en este caso es la presión, o lo que está aumentando en este caso es la presión. ¿Se entiende esto más o menos? ¿Se entiende cuáles son las distintas zonas y qué es lo que pasa con el escurrimiento? Sí, ingeniero. Bien. Bueno, después vamos a ver cómo hacemos para lograr estos distintos casos, ¿no? Bueno, antes de que pasemos a eso, vamos a ver algunos conceptos que vamos a necesitar en este capítulo. Bueno, ustedes han visto ya en física la definición de velocidad del sonido o la velocidad sónica que se dice también, o la velocidad crítica, tiene esos distintos nombres. Bueno, ¿qué es la velocidad del sonido? La velocidad del sonido, como habían visto en física, es la velocidad a la que se propagan las ondas, digamos, tiene que ver con una diferencia de presión, digamos, que se da y es función del tipo de sustancia, ¿no? Bueno, en los procesos de descubrimiento, la velocidad del sonido juega un papel muy importante porque se constituye como una velocidad, ya vamos a ver, como una velocidad límite. O sea, esa velocidad me va a marcar una diferencia importante en el tipo de escurrimiento. Bueno, entonces, ¿qué es una onda de sonido? Es una variación periódica de presión y densidad que en general es de muy pequeña amplitud y se propaga a través de un medio compresible con una cierta velocidad que depende de ese medio, digamos. Esa velocidad también es una variable de estado, depende de la presión y la temperatura, y la podemos calcular con esta expresión. La velocidad del sonido es la raíz de la diferencial parcial, digamos, de la presión respecto de la densidad a entropía constante. Bien, de acá nosotros podemos para distintas sustancias determinar la velocidad del sonido. Fíjense que ustedes tienen para gases ideales la ecuación de la adiabática es P por B a la capa igual a constante. De acá pueden poner P por ρ a la menos capa igual a constante. Entonces, acá tienen una ecuación, acá tienen otra ecuación. Diferenciamos esto, obtenemos esta expresión y fíjense que si trabajamos algebraicamente vamos a encontrar que la velocidad del sonido, o sea, reemplazamos esto acá y vamos a encontrar que la velocidad del sonido es la raíz de kappa por P por B. P por B de la ecuación de estado ahora es igual a R por T. Entonces, fíjense, kappa depende de la sustancia, R es una constante, o sea que la velocidad del sonido va a depender únicamente de la sustancia y de la temperatura, digamos. Bien. Bueno, acá está resumido, la velocidad de propagación de las ondas sonoras de un gas es directamente proporcional a la raíz de la temperatura absoluta y no depende de la presión del gas. Para distintos gases a iguales condiciones es inversamente proporcional a la raíz de su masa molar. O sea, es lo mismo que le decía recién, depende de la temperatura y de la sustancia. Bueno, ahora vamos a ver cómo el comportamiento de los gases, del escurrimiento, en los distintos casos. Acuérdense que habíamos visto estas dos zonas, como que son las zonas donde obtendríamos un efecto útil, digamos, ya sea transformar una energía de presión en energía cinética o viceversa, transformar energía cinética en energía de presión. Entonces vamos a ver cómo logramos eso y qué es lo que pasa en los distintos casos. Supongamos ahora que tenemos un escurrimiento de gases o de vapores en un tubo de sección constante.
Entonces, fíjense, acá en cualquier parte que ustedes lo corten el tubo, siempre la sección va a ser la misma. Entonces, vamos a tener, acá vamos a suponer, para simplificar, que no hay diferencia de altura, o sea, la variación de energía potencial es igual a cero. De todas maneras, en el caso de los gases y vapores, en general, esa variación de energía potencial es despreciable, digamos. Entonces, esto es un caso bastante general, digamos, a pesar de que haya una diferencia de altura, igual vale lo que vamos a ver acá, ¿no? Bueno, en este tubo de sección constante tenemos un flujo de materia, un flujo de gas o de vapor, M punto, que entra con una cierta velocidad C1 y acá tenemos una sección constante F. Bueno, esto va a tener una determinada presión y temperatura, por lo tanto va a tener una entalpía I1. Hemos dicho que no hay intercambio de calor ni de trabajo con el medio. Entonces, si aplicamos el primer principio, vamos a tener, bueno, acá a la salida tenemos una velocidad que la hemos puesto en forma genérica C. O sea, puede ser C2, C3, lo que le quieran poner, forma genérica C. Entonces tenemos a la salida C cuadrado sobre 2 más la entalpía igual a C1 cuadrado sobre 2 más la entalpía 1. Y esto tiene que ser constante en cualquier parte del conducto. Bueno, por la ley de continuidad tenemos que M punto por el volumen específico es igual a la sección por la velocidad. Esto, bueno, ya lo han visto en mecánica de los fluidos. De acá despejamos C es igual a M punto por el volumen específico sobre F. Entonces, de acá podemos conocer la velocidad. Pero fíjense que en el caso de los fluidos incompresibles, este volumen específico es constante. En cambio, en este caso, este volumen específico puede ir variando. Entonces, acá vemos que a pesar de que la sección es constante, en este caso, acá la velocidad puede ir modificando. Bien, entonces tenemos, reemplazamos acá en 1 esta expresión, o sea, reemplazamos la velocidad en 1 y vamos a tener, y reordenamos, digamos, acá también estamos reemplazando y reordenando. Vamos a tener B cuadrado sobre 2, este B no es velocidad, es volumen específico, por M punto sobre F al cuadrado, más la entalpía igual a B1 al cuadrado sobre 2, M punto sobre F al cuadrado, más la entalpía inicial, igual a constante. Este M punto sobre F, fíjense que es un valor que le llamamos densidad de flujo. Está expresado en kilo por metro cuadrado hora. Bien, y esta ecuación que tenemos acá se denomina ecuación de Fano y fíjense que nos va a permitir ver algunas cositas. Ya la vemos en detalle a esta ecuación. Vamos a hacer una gráfica en función de esta ecuación y ahí vamos a estudiar el comportamiento del escurrimiento en sección constante. Entonces, fíjense, esta ecuación representa los estados de equilibrio del fluido a lo largo del tubo. Como hemos dicho que este estado era un estado genérico, este C, digamos, yo lo puedo tomar para cualquier longitud del tubo, entonces yo voy a poder ir viendo cómo varía el estado en las diferentes longitudes, digamos. Si representamos esta ecuación para distintas densidades de flujo en un diagrama IS, se obtienen las curvas de Fano. Entonces, fíjense, eso es lo que hacemos acá a continuación. Tenemos un diagrama IS y representamos el comportamiento del escurrimiento con diferentes densidades de flujo, M punto sobre F. Entonces, esto es matemático, digamos. Si graficamos estas curvas a partir de esta ecuación, dándole distintos valores a esto, vamos a obtener esto que está acá. Bien. Bueno, veamos cómo es físicamente el comportamiento de esto. Entonces,
esta ecuación matemática responde al comportamiento físico del escurrimiento acádico. Entonces veamos. Lo que me dicen estas curvas es que yo entro con una cierta velocidad acá, una velocidad pequeña, una velocidad menor que la del sonido. Acuérdense que hemos definido la velocidad del sonido como una velocidad límite, pero acá estamos en una velocidad pequeña, digamos, una velocidad mucho menor que la que corresponde a la velocidad del sonido, calculada con la ecuación que hemos visto recién, para las condiciones de temperatura del gas y para el gas ese en particular. Entonces nosotros, conociendo la temperatura y la sustancia de ese gas, podemos saber la velocidad del sonido. Entonces acá tomamos una velocidad que es mucho menor que la del sonido. Y a ese gas lo hacemos circular por un tubo y fíjense, en función del tamaño del tubo y el caudal que esté circulando, vamos a tener una densidad de flujo particular. Entonces vemos para cada una de estas densidades de flujo cómo va variando la presión y la temperatura. Acuérdense que esto para gases ideales es un TIS, digamos. Entonces ahí vamos conociendo qué es lo que va a pasar con cómo va a cambiar el estado en cada caso, digamos. Ahí vamos a tener, para esta densidad de flujo, vamos a tener este cambio de estado. Va a seguir así la curva, digamos. Para esta otra densidad de flujo vamos a tener este otro cambio de estado y así sucesivamente vamos a tener los distintos posibles cambios de estado que se pueden dar en un tubo de sección constante. Fíjense, en todos los casos vamos a llegar a una zona en la cual acá se produce una tangente vertical. Fíjense, ven, en todos los casos se produce una tangente vertical. Y nosotros habíamos visto que, como es un proceso adiabático, no puede disminuir la entropía. Entonces, fíjense que en todos los casos el punto máximo al que puedo llegar es ese punto donde la tangente es vertical, porque si yo sigo la curva matemática, digamos, matemáticamente esto vale para la ecuación, pero físicamente no, sabemos que la entropía no puede disminuir. Entonces, en ese puntito tengo una tangente vertical, la curva esta vale solo hasta ahí, en cada caso. Bien, entonces esto me dice que el escurrimiento puede ser en un tubo de sección constante, puede ir acelerándose y como máximo vamos a llegar a esta velocidad. Bueno, si calculamos en ese punto, va a coincidir esa velocidad con la velocidad del sonido, digamos, en cada uno de estos puntos. Entonces, fíjense que en un tubo de sección constante, si yo arranco con la velocidad por abajo de la del sonido, yo puedo lograr que se vaya aumentando la velocidad hasta la del sonido como máximo. Bueno, denme 2 segundos y ya continuamos, que tengo que hacer una llamada de 5 minutos y ya seguimos.
Bueno, disculpen, bueno, tenía que hacer una llamadita muy breve. Este, bueno, ¿se ha entendido esto de las curvas de Fano? ¿Qué opinan? Este, Profesor, sí, desde el punto uno hasta el punto A, el aumento ese de entropía es por el calor, o sea, por el escurrimiento, ¿verdad? claro, sí, por el descubrimiento. O Y sea, de ahí no puede disminuir porque no puede salir calor, ¿verdad? es que no sale calor ni entra calor en ningún momento, digamos. O sea, el proceso es adiabático. Pero Por eso no disminuye. para que disminuya la entropía, la única forma de hacer disminuir la entropía es sacando calor. Acuérdense que si ustedes tienen un proceso, una expansión adiabática reversible, van a tener, acá va a bajar esto vertical, si fuese una expansión adiabática reversible. Ahora, si usted tiene una expansión adiabática irreversible, siempre se van a ir hacia la derecha. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por Sí, qué? sí, Porque la entropía no puede disminuir. Para que disminuya la entropía, yo tendría que estar sacando calor para poder disminuir la entropía. Y como esto es adiabático, no puede ir para la izquierda. Entonces, fíjense que acá lo que tenemos es una expansión adiabática irreversible. Entonces, ¿por qué aumenta la entropía? Por el escurrimiento que es irreversible, digamos. O sea, está aumentando por la irreversibilidad, digamos. O sea, es un proceso netamente irreversible, digamos. perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces fíjense que de acá, si hemos partido a una velocidad menor que la del sonido, como máximo vamos a llegar a la del sonido. En este caso estamos hablando de un tubo de sección constante. Ahora, ¿qué pasará si nosotros empezamos, después vemos cómo llegamos a tener un fluido a velocidad del sonido, pero nosotros ahora tenemos en la entrada de este tubo una velocidad, en vez de ser menor que la del sonido, tenemos una velocidad mayor que la del sonido. Entonces, va a ocurrir lo mismo. O sea, si nosotros representamos la ecuación de Fano en un IS, fíjense, para distintas densidades de flujo, fíjense que nosotros va a pasar lo mismo, digamos, va a ir aumentando la entropía, con el escurrimiento va a ir aumentando la entropía en todos los casos. Para cada una de las densidades de flujo va a ir aumentando la entropía. Y va a llegar un momento en el que la curva esta se haga tangente vertical y en ese punto vemos que si seguimos la curva empezaría a disminuir la entropía. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, ahí se da también que en ese punto tenemos la velocidad del sonido. Entonces, si tenemos un tubo de sección constante y entramos con una velocidad mayor que la del sonido, va a disminuir la velocidad hasta la del sonido. Fíjense, en este esquemita, si nosotros hacemos una experiencia, tenemos acá un recipiente donde tenemos una presión variable y acá tenemos otro recipiente con una presión constante, fíjense que en este conducto que tenemos acá, un conducto supongamos que es bastante largo este conducto, supongamos que se va a dar, si acá afuera, digamos, del recipiente, del conducto hay una presión menor que la que hay acá dentro de este recipiente, entonces todo el gas que está acá, por la diferencia de presión, va a tender a fluir acá, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar si nosotros vamos variando la presión esta a la salida? Fíjense que si nosotros vamos disminuyendo la presión, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros podemos ver que va a ir variando el flujo. ¿Les parece razonable eso? Intuitivamente yo tengo acá una presión constante a la entrada de este tubo y si acá tengo la misma presión, va a haber flujo. Si la presión a la entrada y a la salida es la misma, va a haber flujo. ¿Qué opinan?
si yo tengo en una cañería la misma presión en un extremo y en otro, ¿puede haber flujo de materia ahí? ¿Qué tengo que hacer para que fluya la materia en ese caso? Tengo una cañería con agua. Si no tengo diferencia de presión, ¿va a fluir el agua? No. No, tiene que haber una diferencia de presión. Entonces, fíjense que nosotros disminuimos la presión acá a la salida del tubo. Ahora tengo una menor presión acá que la presión a la entrada del tubo. Entonces, esto va a circular de izquierda a derecha acá en este caso. Entonces, fíjense que intuitivamente podemos ver que si nosotros vamos disminuyendo la presión, va a circular más rápido, digamos, va a haber mayor caudal. Y si sigo disminuyendo la presión, yo diría va a haber más caudal todavía. Pero eso es cierto hasta un determinado punto. Fíjense que si nosotros graficamos acá cómo varía el caudal en función de la presión, si tenemos la misma presión a la salida acá, la presión a la salida del tubo, igual que la presión de entrada, ¿cuánto vale el caudal? Cero, hemos dicho. A medida que yo voy disminuyendo la presión a la salida, acá estamos P2, ¿no? Yo voy disminuyendo la presión a la salida, va aumentando el caudal. Y si sigo disminuyendo la presión, voy a llegar a una presión en la cual voy a tener el mayor caudal que puedo tener, y luego, si sigo disminuyendo la presión, el caudal no varía. ¿Se entiende esta curva? ¿Esta gráfica? Sí, ingeniero. Bien, entonces se dan cuenta que acá ustedes van disminuyendo la presión y va aumentando el flujo, pero hay un límite. Ese límite, fíjense que este tubo es un tubo de sección constante. Ese límite es una determinada presión en la cual se va a dar dentro del tubo la velocidad del sonido. Entonces, en algún momento cuando se dé acá una presión igual a la presión crítica, o sea, es la presión que corresponde a la velocidad del sonido, en ese caso vamos a tener que desde ahí en más se va a mantener el caudal. Por más que yo disminuya la presión, el caudal se va a mantener. Bueno, en ese punto, entonces tenemos la velocidad del sonido y la presión crítica. Bueno, fíjense que en este caso hemos partido de una velocidad menor que la del sonido y hemos llegado a la velocidad del sonido. Fíjense que si nosotros partimos de una velocidad mayor que la del sonido, podemos llegar hasta la velocidad del sonido. Pero en algunos casos no llegamos a la velocidad del sonido porque se produce lo que se conoce como el choque de compresión recto. ¿Qué es el choque de compresión recto? Fíjense que normalmente esto tendría que venir así hasta la velocidad del sonido, en un tubo de sección constante, digamos. Esto tendría que cumplirse de esta manera. Pero en algunos casos se produce un salto desde la velocidad supersónica a una velocidad subsónica, como lo vemos acá. O sea, nosotros venimos por la curva de Fano acá con una velocidad supersónica y llegamos a un momento, en vez de continuar esta curva y llegar a este punto de velocidad del sonido, se produce un choque de compresión recto que pasamos de este punto a este otro punto donde tenemos en esta curva de Fano una velocidad menor que la del sonido. Bueno, ¿por qué se produce eso? Bueno, se produce en condiciones muy particulares y tiene que ver con el rozamiento que hay por el mismo fluido, digamos. No es exclusivo de los tubos de sección constante, también se puede dar en las toberas o los difusores, digamos, un tubo de sección variable, que ya vamos a ver más adelante. Bueno, estudiamos qué es lo que pasa en ese momento del choque de compresión recta. Fíjense, este es el tubo de sección constante en este caso, podría ser también, como les digo, de sección variable, pero bueno, para simplificar, está dibujado un tubo de sección constante acá, viene un determinado fluido con un cierto caudal y esto me va a dar
acá una velocidad que va a ser una velocidad mayor que la del sonido. Fíjense, en ese caso, si la velocidad es mayor que la del sonido, tenemos un número de Mach m sub a mayor que 1. El número de Mach es la relación entre la velocidad del fluido y la velocidad del sonido correspondiente al fluido a la temperatura que estamos hablando. Entonces, acá tenemos una velocidad mayor que la del sonido. Y en una determinada sección, fíjense que el choque de compresión se da, ¿por qué se llama recto? Porque se da justamente en una determinada sección del tubo, digamos. No es que demora un tiempo en que va cayendo, no. De acá, un poquito antes, tengo velocidad supersónica y un poquito después de esta sección tengo velocidad subsónica. O sea, inmediatamente, o sea, se da prácticamente, acá sería en un plano vertical, digamos. Fíjense, entonces, vamos a analizar qué es lo que pasa justo en ese plano, que en este caso sería un plano vertical, digamos, qué es lo que pasa justo ahí en esa sección de la cañería. Bueno, fíjense, como les decía, un instante antes de esa sección tengo una densidad sub X, una velocidad sub X, una entalpía I sub X, una presión P sub X. Y un instante después de esa sección tengo una densidad sub I, una velocidad sub I, una entalpía I sub I, una presión P sub I. Y en ese caso esa velocidad C sub I es menor que la del sonido, por lo tanto tengo Mach menor que 1. Bien, por la ley de continuidad nosotros podemos poner que el caudal M punto es constante y va a ser igual a la sección por la velocidad en X por la densidad en X igual a la sección por la velocidad en Y por la densidad en Y. Bien, de acá podemos dividir todo en F, vamos a tener M punto sobre F igual a CX por ρx igual a CI por ρi igual a C por ρ igual a constante. Si hacemos un balance de energía en esta zona que está acá marcada con línea de trazo, ahí hacemos los límites del sistema que estamos estudiando, que es la sección esa que les decía. Vamos a tener I sub X más CX al cuadrado sobre 2 igual a I sub I más CI cuadrado sobre 2. Entonces, fíjense que el estado anterior y posterior a la onda de choque están situados sobre una curva de Fano que pasa por el estado 1 y tiene un determinado M punto sobre F, es lo que acabamos de ver recién con la ecuación de Fano. Entonces, sabemos que como se cumple el balance de energía, responde, los dos puntos, digamos, antes y después, responden a la curva de Fano. Bueno, y por otro lado podemos encontrar una relación a partir de la ecuación del movimiento. Como no hay rozamiento, porque se da instantáneamente en un plano, digamos, entonces no hay fuerzas de rozamiento, vamos a tener Qx igual a 0, entonces se cumple que la variación del flujo de impulsión es debida únicamente a la fuerza debida a la presión, digamos. Entonces, m punto por la variación de la velocidad es igual a menos, o sea, este menos significa que va en sentido opuesto, digamos, o sea, va a caer la presión, digamos, F por la variación de presión. Si integramos entre los dos puntos antes y después, X y Y, vamos a tener M punto por Cx menos Ci igual a menos F por Px menos Pi. Este F lo pasamos para el otro lado y nos queda M punto sobre F por Cx menos Ci igual a Px menos Pi. Bueno, reemplazando esto en esta expresión, vamos a tener ρx
por cx cuadrado más px igual a rho i por ci cuadrado más pi igual a rho por c cuadrado más p. Y eso igual a constante. Esta es la ecuación del momentum. Y vemos que P, rho por B, o sea, la densidad por el volumen específico es igual a 1. Entonces, si multiplicamos la ecuación 5 por rho, vamos a tener esta expresión, rho cuadrado, o sea, por rho por B, digamos, rho cuadrado por C cuadrado por BX más PX igual a rho sub i cuadrado por C sub i cuadrado por B sub i más PI. Acá falta un pedacito, acá está borrado, digamos. Igual a constante. Bueno, de la ecuación 4 teníamos que C por rho igual a M punto sobre F igual a constante. Si reemplazamos y reagrupamos, llegamos a esta expresión. Px menos Pi igual a M punto sobre F al cuadrado por el volumen específico en X menos M punto sobre F al cuadrado por el volumen específico en Y. Y esto es la ecuación de Rayleigh que me permite, o sea, supone que la corriente sea libre de rozamiento, o sea, es justo en el canal, digamos, en la sección, y que sea un proceso diatérmico. Bueno, fíjense, si nosotros graficamos ambas curvas para un mismo caudal sobre F, o sea, para una misma densidad de flujo, se van a, o sea, si existe el choque de compresión recto, se van a cruzar esas dos curvas en dos puntos, digamos. Entonces, ahí se va a dar el choque de compresión recto. Ahora, si esas dos curvas no se cruzan en dos puntos, se cruza solo en uno, digamos, solo en uno, entonces en ese caso no se va a dar el choque de compresión recto. Entonces, fíjense que si la curva de Rayleigh y la curva de Fano se cruzan en dos puntos, tengo un choque de compresión recto. Y fíjense que en ese caso, ¿qué es lo que pasa con la entropía? Fíjense, yo vengo desde acá a una mayor velocidad que la del sonido, o sea, tengo un escurrimiento supersónico. Cuando llego acá, se produce un choque de compresión recto y ya se produce un salto de la velocidad de ser supersónica a pasar prácticamente en forma instantánea a ser subsónica. Y luego, si sigue el escurrimiento, empieza a disminuir la velocidad siempre por abajo de la del sonido. Fíjense que en este salto, ¿qué es lo que pasa con la entropía? Paso de X a Y. ¿Quién me puede decir qué es lo que pasa con la entropía ahí? Aumenta, disminuye, se mantiene constante. ¿Qué es lo que ha pasado? Aumenta. Ha aumentado. Entonces, fíjense que la forma de esta curva es tal que esta recta que está dibujada acá, que representa el choque de compresión, siempre va desde menor a mayor entropía. Entonces, fíjense que podría darse esto al revés. Si yo vengo de menor velocidad, podría pasar de este punto Y a este punto X. O sea, si yo tengo un escurrimiento subsónico, podría darse un choque de compresión de manera de pasar a un escurrimiento supersónico sin pasar por la velocidad del sonido. ¿Qué opinan? Podría darse esto en esta forma, venir por acá, llegar ahí y venir así hacia la izquierda acá y seguir por acá. ¿Qué pasaría con la entropía en ese caso si hago el camino a la inversa? ¿Qué opina Campra? Es que no me queda claro, no creo que disminuya la entropía. Claro, en ese caso disminuiría la entropía. Y eso es posible si es un proceso adiabático. Físicamente es posible. No. No, entonces ahí vemos que no se puede
tener un choque de compresión recto desde una velocidad subsónica hacia una supersónica, digamos. El choque de compresión recto siempre se va a dar desde una velocidad supersónica hacia una velocidad subsónica, digamos. ¿Por qué? Porque vemos que, o sea, matemáticamente esto nos dice que no puedo, porque disminuiría la entropía y en un proceso físicamente, digamos, en un proceso adiabático no puede disminuir la entropía. Bien. ¿Ustedes quieren que se produzca el choque de compresión recto? ¿Qué opinan? ¿Será bueno o no? Si nosotros estamos en este caso, supongamos, analicemos esta curva. Nosotros tenemos un conducto en el cual tengo acá un escurrimiento en el cual estoy transformando, fíjense, energía cinética, acá tengo una velocidad supersónica, va disminuyendo la velocidad y va aumentando la presión, digamos. En general, fíjense, no queremos que se produzca el choque de compresión recta. Es algo indeseado, digamos. Entonces, generalmente cuando estudiamos esto, es para ver si hay posibilidad de que se dé un choque de compresión recto, si es que las curvas, digamos, estas dos curvas de Fano y de Rayleigh se cruzan, entonces, en dos puntos, entonces se va a dar el choque de compresión. Nosotros lo que queremos es que no se dé el choque de compresión recto. Ya lo vamos a ver más en detalle un poquito más adelante. Bueno. Hemos visto hasta acá qué es lo que pasa con el descubrimiento en tubo de sección constante. Y lo vamos a dejar acá. Ustedes tienen esta diapositiva, la tienen cargada en la fase virtual. Se lo voy a dejar que lo lean a esto, hagan un repaso de lo que hemos visto hoy, leanlo completo, o sea, lo que hemos visto hoy, y también lean lo que sigue, que es escurrimiento en tubo de sección variable. Esto lo vamos a ver el lunes, a esta parte. No me quiero adelantar mucho hoy, si bien tendríamos un tiempito para avanzar un poquito más hoy, pero no me quiero adelantar porque después ya esto va a quedar muy lejos del práctico, entonces prefiero que esta parte la veamos casi inmediatamente antes de ver el práctico. Por eso, el lunes, fíjense, vamos a ver esta parte, así que traten de pegarle una leidita en algún momento, o si quieren ahora mismo, péguenle una leída a ustedes y el lunes lo vamos a ver en detalle, a lo que queda del capítulo, digamos. Bueno, no sé si tienen duda de lo que hemos visto de sección constante. ¿Quieren que repasemos algo, que expliquemos algo de nuevo? Ustedes me dicen. Bueno, nos vemos el lunes entonces. Bien, ingeniero. Bueno, ingeniero. Hasta luego. Un buen fin de, que anden bien. Gracias, igualmente.